y lo van a tornar en una dirección diferente. Nib, adelante, ¿dónde estamos? Estamos en el punto 84. Punto 84, la tabla de preguntas y respuestas. 84. ¿Por qué no se mencionaron las 4 Bejinot, las 4 fases, como 4 grados, una debajo de la otra durante la restricción y antes de la aparición de la línea? De nuevo, ¿por qué no se mencionaron las 4 fases como 4 grados uno debajo del otro durante la restricción y antes de la aparición de la línea? Respuesta. Antes de la iluminación de la línea, la fase 4 no se consideraba a sí misma como gruesa y baja. Por eso no hay problema con el impacto que tiene en las titulaciones. De nuevo, la pregunta, ¿por qué no se mencionaron las 4 fases como 4 grados, uno debajo del otro, durante la restricción y antes de la aparición de la línea? Respuesta, antes de la iluminación de la línea, la fase 4 no se consideraba a sí misma como gruesa y baja. Por eso no hay problema con el impacto que tiene en las titulaciones, en los grados. Antes de la iluminación de la línea había el mundo de Ein Sof, lo que significa donde la luz llenaba todos los deseos, todas las fases y todas las diferencias entre los deseos, y no había un sentimiento que algo separaba. Todo era juzgado de acuerdo a un estado, no había algo más o menos. Solo después en que la línea aparece y la restricción, y con respecto a la restricción, todos los discernimientos en el deseo de recibir empiezan a caer en su lugar, y de esta manera se puede decir que hay deseos más elevados y deseos inferiores, y entonces todo empieza a ser organizado de acuerdo al grosor y a la oposición de la luz. Esto es por lo que dice, antes de la iluminación de la luz, la fase 4 no se consideraba a sí misma como gruesa o baja, porque no hay problema con el impacto que tienen las tribulaciones. Por esta razón no hay conocimiento del impacto que tenían los grados, lo que significa en que ellos no sabían la diferencia de los grados. Raíz 1, 2, 3, 4 todavía no se sienten como diferencias de arriba, abajo, superior, inferior. Estos conceptos no están presentes, la línea no está activa todavía. 85. ¿Por qué la cuarta fase no se engrosó inmediatamente en la restricción de la luz y las 4 fases permanecieron iguales? Lo que significa que aun cuando la luz brilla en los grados, no hay diferencia de grados todavía. Respuesta 85. Porque la restricción no ocurrió debido a una disparidad de forma. ¿Qué significa que la restricción no es porque la inferioridad del inferior hacia el superior? Es porque él no quería estar de acuerdo de reconocer la diferencia con el Creador, porque él quería elevarse a un nivel cercano al Creador. Y esta es la razón por la cual no hay inferioridad en ese momento. 86. Kiev 1 tenemos. Sí, hay algo que no entiendo sobre la frase anterior. ¿Cómo puede uno comprender que no había diferencia entre la fase 4, Malhut? Si hay diferencias entre nosotros antes de la restricción.
Hay diferencia de quienes da y quien recibe, y ambos, el que da y el que recibe, no están en disparidad de forma, no hay esta diferencia. La diferencia, no hay una diferencia entre el bebé y el bebé. Por lo tanto, la mamá está haciendo todo y el bebé solo está ahí pidiendo tratamiento, pero no hay una diferencia porque están interconectados. Por lo tanto, no hay una diferencia que se pueda percibir. No hay discernimientos negativos entre eso. El bebé necesita a la mamá y la mamá necesita al bebé. Continuemos. ¿Qué quiere decir? Que más adelante Después vamos a ver diferencias entre los grados, entre los estados, y en cada estado hay una impresión del estado del deseo de recibir, de otorgar del creador, y es cuando hay una impresión en la criatura. Si estamos hablando de la perspectiva del creador, desde el creador, todo es igual, no hay diferencia entre nosotros. El creador creó el bien y el mal. Desde la perspectiva del creador no hay eso. Todo está bajo su control, todo está bajo su luz. Él está dándonoslo hacia nosotros en la medida en que nosotros sintamos diferencias en nosotros y que nosotros lleguemos a un estado donde seamos iguales e iguales a Él. Pero no es que el creador mire a uno hacia algo peor y a este otro como algo mejor. No, eso no existe. también para nosotros, en el trabajo en la decena, nosotros podemos sentir la diferencia en la que hay simplemente trabajo entre nosotros, pero también esto de tener trabajo respecto del Creador. Cuando tú alcanzas un estado en el cual el grupo es el superior hacia ti, tú sientes que la fuerza y la luz brilla en el grupo y tú te anulas. Tú tienes que sentir el creador. Ustedes tienen que arreglar y configurar la decena de tal manera que dentro de ella el poder que forman ustedes es el creador y no hay creador sin la criatura, lo que significa sin el grupo. Y entonces nosotros seremos capaces de medirnos a nosotros mismos. Por lo tanto, van a ser capaces de medir acciones, los actos, las intenciones hacia el creador, las cuales ustedes han configurado, lo que significa que la fuerza común que ustedes establecen en la decena, esta es el creador y vamos a poder presentarnos ante él y se va a revelar y van a ver que él está detrás de ellos, aun cuando ustedes la han construido, que han construido la vasija para revelarlo, encuentran que hay algo eterno que ha estado ahí todo el tiempo. Por favor, explíquenos la expresión. La restricción no ocurrió debido a una disparidad de forma. No había inferioridad en términos del receptor y el dador. Tú querías lograr la equivalencia, pero no a través de estar solitario. Vamos a discutir eso más adelante. Florida, adelante. Sí, Rab, yo comprendo que esto proviene de un gran deseo, esto de que el deseo de recibir quiera ser el otorgante, quiera ser el dador. Pero esta acción de la restricción no es una acción muy orgullosa, muy arrogante, digamos. No, no, no.
el espacio entre los grados todavía no se sentía. Niv, adelante. Punto 86. ¿Qué fase permanece vacía de luz? ¿Qué fase permanece vacía de luz? Respuesta: solo la fase 4. Sí, porque en esta se sentía la diferencia entre el dador y el receptor. 87. ¿Cuándo estará la fase 4 también llena de luz? ¿Cuándo estará la fase 4 también llena de luz? Respuesta: cuando las vasijas de recepción adquieran la forma de otorgamiento. Leyó el equivocado. De nuevo, la 87. ¿Cuándo estará la fase 4 también llena de luz? Cuando las vasijas de recepción adquieran la forma de otorgamiento. Sí, solo en este caso habrá, digamos, una equivalencia entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar. PT10, adelante. Creo que ayer nosotros aprendimos que cuando la luz parte de todos los grados y no solo de la fase 4. Y acá él escribe que solo la fase 4 permanece vacía. Estamos hablando acerca de la restricción y cómo el Kli se siente a sí mismo. Por lo tanto, hay una diferencia. La restricción estaba en todas las fases, aun cuando solo estaba trabajando en la fase 4, porque no había algo pequeño en la espiritualidad que se siente hacia el Kli. Entonces viene la satisfacción, el llenado, y viene a través de la cópula y el golpe. Cuando en la fase 4 usa el deseo de recibir solo con el objetivo de rechazar la luz, y a través de esto se convierte en una condición para recibir la luz en las tres fases previas. Vamos a aprender de esto adelante. Kiev 1, adelante. Nosotros leímos que la fase 4 tiene que ser llenada de luz, pero también leímos que nunca será llenada de luz. La fase 4 se satisface solo a través de satisfacer las otras fases adicionales. Y hay una expansión de la luz de Hasadim. Vamos a aprender de esto. Toda la sabiduría de la Kabbalah trata acerca de esto. PT6, adelante. Rab, ¿podría explicarnos qué es un espacio vacío cuando la fase 4 no recibe? El deseo de recibir, que no se puede satisfacer a sí mismo, se llama un lugar vacío. Perdón, no un lugar vacío, sino un estado en el que no hay luz. Eso es lo que no entiendo. Significa que no entiendes el estado donde no hay luz. Ahí está el deseo, y este deseo no puede ser llenado. Por lo tanto, el sentimiento es que está vacío. De la Bit 3, adelante. ¿Qué quiere decir que la fase 4, después de la restricción, es impresionada por las tres fases antes de ella? ¿En qué ambiente existe la fase 4 después de la restricción? La fase 4 es el resultado de las primeras tres fases. Por lo tanto, aun cuando quiere recibir, está impresionada por la luz que existe en las primeras tres fases, y ella no quiere. Recibe la luz a través de las primeras tres fases, sintiendo que ella es opuesta a esa luz, haciendo una restricción, y esa restricción trabaja
en ella, y lo mismo en las tres fases previas, y todas permanecen vacías. Entonces hay una decisión de que yo no puedo recibir en mí la fase 4, pero en las primeras tres fases con el objetivo de otorgar. Por lo tanto, no hay recepción como es en la fase 4. Ahí yo puedo recibir. Entonces ella hace esa decisión y continúas en la línea recibiendo en las tres fases, opuesto en la cuarta fase, y es lo que se llama la luz de medida, lo que significa que recibe en una forma limitada, solo con el objetivo de que se pueda ecualizar con la luz, y esto significa que ella no está usando la fase 4, el aspecto real del deseo de recibir, sino solo los deseos que son similares a la luz con el objetivo de otorgar. Niev, adelante. Pregunta 88. ¿Cuál es la causa de la creación de los mundos? Respuesta 88. El deseo que está necesariamente allí tenía el deseo de embellecerse y parecerse completamente a la forma de la luz, y esto se convirtió en la causa de la creación de los mundos. Otra vez, pregunta 88. ¿Cuál es la causa de la creación de los mundos? Respuesta. El deseo de recibir, que está necesariamente allí, tenía el deseo de embellecerse y parecerse completamente a la forma de la luz. Eso se convirtió en la causa de la creación de los mundos. Bien. 89. ¿Cuál es el propósito deseado de la Torá y las buenas obras? ¿Cuál es el propósito deseado de la Torá y las buenas obras? Respuesta 89. Invertir las vasijas de recepción para que funcionen con el fin de otorgar. Otra vez. Pregunta 89. ¿Cuál es el propósito deseado de la Torá y las buenas obras? Invertir las vasijas de recepción para que funcionen con el fin de otorgar. 90. ¿Cuál es el poder de la revelación de los santos nombres? ¿Cuál es el poder de la revelación de los santos nombres? Respuesta 90. Su poder es específicamente convertir la forma de recepción en otorgamiento. Otra vez. ¿Cuál es el poder de la revelación de los santos nombres? Su poder es específicamente convertir la forma de recepción en otorgamiento. Rav dice, sí, eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el grupo. Construir tales relaciones que ilumine la luz de acuerdo con la equivalencia de forma de la luz superior con lo que nosotros tratamos de hacer, acciones de otorgamiento. Entonces la luz ilumina entre nosotros y nos lleva a un estado que nos ordena como vasijas espirituales, como deseos con el fin de otorgar. Entonces en nuestra conexión vamos a poder sentir la luz, de acuerdo a nuestra equivalencia de forma entre la luz y lo que hace con nosotros. Y así vamos a revelar al Creador. 91. ¿Cómo se revelan los santos nombres? ¿Cómo se revelan los santos nombres? Respuesta 91. A través del esfuerzo en la Torá y en las buenas obras. Es decir, en la medida que nosotros tratamos de conectarnos por encima de nuestro ego particular de cada uno, nosotros conectamos nuestras vasijas y todo esto se hace por medio de la luz que reforma. Tratamos de conectarnos entre nosotros, que son acciones buenas
que son, eso es a través de la luz de la Torah que nos ilumina. A través de eso llegamos a los nombres santos, que la conexión entre nosotros va a ser para revelar al Creador. Tel Aviv 4. Punto 88. ¿De dónde el deseo de recibir? Tiene el deseo de asemejarse a la luz. A partir de que la luz llena al deseo de recibir, le transmite el deseo de recibir también la forma de otorgar. Eso es de la segunda fase. Y así siente el deseo de recibir cuanto que está en oposición a la luz. Y de esto recibe un anhelo de llegar a la forma de la luz. Y entonces, a partir de eso se llega a la restricción y a la pantalla y a luz retornante, y empieza a constituirse en la forma de otorgamiento al Creador. Pregunta, pero eso no fue porque quería recibir con el fin de recibir. ¿De dónde tiene el deseo de otorgar? Todo empieza de que él recibe, pero como él recibe con un deseo débil, que es el deseo que el Creador creó en él, por eso no va a cuenta de él. Lentamente se impresiona de la luz y en realidad actúa con respecto al Creador con la carencia que el Creador despierta en él. Por lo tanto, todavía no es una carencia propia, sino una carencia del Creador, como un bebé con respecto a la madre. No actúa con su propia carencia. Pregunta, ¿esa carencia llega a través de la línea o eso viene antes? Rav, eso todavía no es línea, todavía son círculos. Pregunta, ¿esa carencia llega a través de las tres fases anteriores? Rav dice, sí, por supuesto. Por supuesto, a través de las tres fases anteriores. Petach Tikva 35. Gracias, Rav. ¿Qué significa Torah y buenas acciones? Rav, Torah es toda la luz que nos llega del Creador para corregir el deseo de recibir. Buenas acciones son acciones que hace la criatura que quiere asemejarse al Creador. En la medida que quiere asemejarse al Creador, llega la luz de arriba que le ilumina y que lo ayuda a asemejarse al Creador, que eso se llama Torah. Las buenas acciones en la Torah es para preparar un kli. Los esfuerzos para en la conexión son las buenas acciones y la Torah es la luz que nosotros despertamos, la influencia de la luz sobre nosotros en la medida que queremos conectarnos. Turquía 4. Rav, can we say that all the names are the degrees between man and the Creator? ¿Acaso podemos decir que todos los nombres son grados entre el hombre y el Creador? Porque sí, por supuesto. Todos los nombres son únicamente la disparidad que hay entre nosotros y el Creador, la diferencia entre nosotros y el Creador, más o menos, hasta que llegamos a un solo nombre, Havaya, en nuestro kli corregido. So how can we know which name, which degree, which state I am in? ¿Cómo podemos saber qué nombre o qué grado en el cual nos encontramos? Rav dice, porque vos lo alcanzás, vos lo sentís de acuerdo a tu deseo de recibir, hasta cuánto que tu deseo de recibir está ordenado y recibe un llenado. Entonces, la potencia del deseo, la forma del deseo, la potencia del llenado y la forma del llenado, cuando se conectan juntos,
te explica en realidad con qué conexión con el Creador, con qué adaptación al Creador te encontrás. Y eso se llama que eso es tu nombre. Pero es un problema, Rab, porque tengo el deseo de otorgar, tengo tendencia a eso. Estoy trabajando para sobreponerme, pero si me preguntas dónde estoy en la espiritualidad, no tengo ni idea. No, nada queda claro. Rab dice, porque no llegaste a la realización del deseo. No estás en el deseo de otorgar, ni siquiera un poco. Vos querés, a vos te parece que querés, pero todavía de hecho no te encontrás en el deseo de otorgar. Por lo tanto, no sabes dónde te encontrás, en qué grado, en qué sos semejante al Creador. Podemos decir que la tendencia es como una acción de un ángel, pero dicen no, yo no quiero confundirme junto contigo. No nos metas tus nombres de ángel. ¿Y por qué quieres confundir a los amigos? Pregunta, no quiero confundir a nadie, solo que es como una tendencia sin una acción. ¿Acaso se puede decir que nosotros recibimos una carencia que no es propia? Es una carencia que nos llega desde arriba para que a través de ello podamos anhelar el otorgamiento. Rab dice, digamos que sí. Digamos. Bueno, Niv, hacemos una canción, algo alegre, algo que despierta, de lo contrario todos se duermen, veo, y después seguimos. Adelante. Inside, together we can hear. Through the fire we will find a place above the fear. A melody in every heart is waiting to be heard. We will sing with one desire, His song will fill the world. De odio hoy, luchamos por el bien. Nos abrazaremos ya, la ola va a llegar. Un lejano faro está brillando sin cesar. Toda nuestra transgresión cubrimos con amor. שחר, מעורר את השחר, מאחר בינינו ברעים. מעורר את השחר, מעורר את השחר, והאור יאיר בין השברים. Раскрывшееся зло станет вдруг добром, как заполнишь пустоту вечным естеством, как из сплочения сердец вырвется мольба, все прегрешения покрыв любовью навсегда. שחר, מעורר את השחר, מאחר בינינו
highs and the lows. I call on my friends to show me the way to rise from below. En la elevación sentiré ya la luz. Mis amigos vendrán, tú a mí subirán por encima del yo. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. את כל מה שרע זה רק הלך וגדל ועמד למולי כחומה בצורה. Но стене вопреки за всеобщей мольбой раскрывались врата, и благая мечта нас влекла за собой. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Niv. Punto 92. ¿Qué es el fin de la corrección? ¿Qué es el fin de la corrección? El final de la corrección. Cuando las vasijas de recepción retornen a la forma de otorgamiento. Simple. Lindo, dice Raf. 92. ¿Qué es el final de la corrección? Cuando las vasijas de recepción retornen a la forma de otorgamiento. Adelante. Oh, momento. Moscú 1. ¿Querían preguntar algo o no? Да, вот на русском обратятся к келим получения к форме отдачи. Это, выглядит как, первое такое. En ruso dice que las vasijas de recepción vuelvan al otorgamiento. Eso parece como el primer movimiento. Ravi, no entiendo lo que preguntas. Pregunta claro una frase. В 92-м пункте обратятся к келим. Otra vez, en el punto... El punto 92 dice que las vasijas volverán a la forma de otorgamiento. Pareciera como un primer movimiento, no un movimiento final. Así es, no se entiende. ¿Cómo es de verdad? Ravi, no entiendo. Sobre el 92 dice... ¿Qué significa que retornen a la forma de otorgamiento? Que todo el deseo de recibir que creó el Creador reciba una restricción, pantalla y luz retornante sobre sí mismo y que sea como deseo de otorgar. Que con eso la criatura, el deseo de recibir, llegue a la forma de otorgamiento del Creador. Y eso va a ser el fin de la corrección del deseo de recibir. Con eso llegan a la adhesión, a la equivalencia de forma completa. ¿Qué es lo que estás preguntando?
Bueno, ya no pregunta. Continúa, Niv. צדי ג' מהו השורש של הקלקולים כולם? ¿Cuál es la raíz de toda corrupción? שינוי הצורה הנמצא ברצון לקבל מן המאציל. La disparidad de forma que está en el deseo de recibir con respecto al emanador. Otra vez, ¿cuál es la raíz de todas las corrupciones? Respuesta a la disparidad de forma que está en el deseo de recibir con respecto al emanador. Dice, por supuesto que esto lo hizo el Creador, este cambio, y estas corrupciones hizo para que la criatura corrija todas estas corrupciones y que entienda la ventaja de la luz desde la oscuridad y cuál es el asunto de recibir con el fin de otorgar, y de esta forma va a poder alcanzar al Creador por la ventaja de la luz por sobre la oscuridad. ¿Cómo puede haber a través del discernimiento inverso del Creador va a poder alcanzar al Creador? Así que en cada discernimiento que va a alcanzar algo opuesto, a partir de eso llega a la forma que es semejante. ¿Está bien? Continuamos. Tenemos Kiev 1. Querido Rav, resulta que la corrección de todas las corrupciones es justamente en llegar a la equivalencia con el Creador. Porque dice, por supuesto. Kazajstán. Sí, Rav, pero aparte de las formas de recepción y otorgamiento, ¿hay otra forma? Dice, hay una sola forma, que es recibir. Y otorgar ya es la forma de la intención, pero la forma siempre es recibir. Por eso se limita a sí mismo para determinar en qué altura quiere recibir. Solamente eso es lo que es capaz de hacer. Limitarse a sí mismo en el grado que limita es lo que puede otorgar. El deseo no se purifica ni cambia. La criatura trabaja con el deseo de recibir que tiene para componer sobre sí mismo la intención con el fin de otorgar, pero los deseos no se purifican ni cambian. La criatura elige únicamente con qué deseos utilizar para asemejarse al Creador. Los deseos con los cuales puede componer la intención con el fin de otorgar, con esos deseos trabaja. ¿Está claro? Moscú 5. Какой момент форма получения обрела форму получения? ¿En qué etapa de la recepción la forma adquiere la forma de la recepción? Al principio decimos que el nombre, su nombre, él y su nombre son uno, pero ¿cuándo la forma adquirió esa forma de recepción? Porque está, dice, cuando siente la oposición con el Creador, el deseo hace una restricción y a partir de eso empieza a avanzar hacia la forma del Creador. Aunque es parecido al Creador, aunque es opuesto al Creador de acuerdo al deseo, pero por fuera quiere asemejarse al Creador. Aunque reciba, su forma de recepción es semejante al otorgamiento, porque hace una restricción, y en la restricción revela la voluntad del Creador de otorgar. Entonces, hace acciones que quiere otorgar. Es como que le hace un favor al Creador. Y eso se llama la forma de otorgamiento de la criatura al Creador.
Adelante, Niv. Punto 94. ¿Por qué no es posible invertir una vasija de recepción en una vasija de otorgamiento, excepto aquí en este mundo y no en los mundos superiores? Otra vez 94. ¿Por qué no es posible invertir una vasija de recepción en una vasija de otorgamiento, excepto aquí en este mundo y no en los mundos superiores? Respuesta 94. La corrupción y la corrección de un mismo asunto existen solo en este mundo. Rav dice, es decir, que no tenés otro estado en el cual haya un estado en que se conecten el deseo de recibir y el otorgamiento juntos, que influyan uno al otro en un grado llamado este mundo. 95. ¿Cuáles son las dos fases de la luz? Pregunta 95. ¿Cuáles son las dos fases de la luz? Respuesta 95. Luz de Jochma y luz de Hasadim. Porque hay un clic que puede trabajar con la intención, con el fin de recibir y con la intención, con el fin de otorgar. Y en la intención de recibir con el fin de otorgar o otorgar con el fin de recibir, en estas cuatro formas, el clic que trabaja ante la luz, por eso el clic, la luz que se expande dentro del clic, tiene dos formas: o la luz que entra a la vasija de recepción, que trabaja con el fin de otorgar, eso se llama la luz de Jochma, y la luz que entra en el clic, que está únicamente en otorgar con el fin de otorgar, eso se llama la luz de Hasadim. Entonces tenemos dos luces, luz de Jochma y luz de Hasadim, y así se encuentran en cuatro fases. ¿Está bien? Adelante. Punto 96. ¿Qué contiene la expansión de la luz del emanador? ¿Qué contiene la expansión de la luz del emanador? Respuesta 96. El deseo de otorgar y el deseo de recibir. Dice, sí. Que todo nos llega del Creador, también el deseo de recibir y también el deseo de otorgar, y nosotros podemos, en nuestra situación, nuestro estado, podemos llegar a un estado en que nosotros los administramos, los manejamos con una cierta combinación o fusión entre ellos, que estén en otorgar con el fin de otorgar, o en recibir con el fin de otorgar, o en recibir con el fin de recibir. Todo depende. Punto 97. ¿Qué luz aparece con la intensificación del deseo de otorgar? Dice, bueno, eso es claro. Respuesta 97. Luz de Hasadim, así como aprendemos. En la segunda fase ya se revela la luz de Hasadim, porque de la primera fase que siente que el Creador quiere otorgar, también el deseo de recibir cambia y quiere asemejarse al Creador, y ya lo hace en la segunda fase. Versículo 19. Este mundo se encuentra en la realidad espiritual. Dice, ¿este mundo lo que nosotros sentimos? Sí. Dice, por supuesto que no es parte de la realidad espiritual. De acuerdo al deseo podemos medir las cosas. Los deseos de este mundo van todo a favor de la criatura que se encuentra. Por eso es con el fin de recibir. Por eso se llama, de acuerdo a nuestra definición, que se encuentra en este mundo. Los deseos que están con la intención con respecto a sí mismos, pero en grados más elevados, se llaman klipot, cáscaras. Y los deseos que tengo el fin de otorgar se llaman kedushá, santidad. Todo depende del deseo de recibir y la intención con la cual es activado. Pregunta, ¿nosotros nos encontramos en este mundo ahora? Nosotros nos encontramos en una situación que no pertenece a ningún mundo.
Pregunta, ¿cómo podemos hacer las correcciones que dice punto 94? Rabbi dice, si nosotros nos conectamos entre nosotros y recibimos de arriba la fuerza de la luz, del otorgamiento, de acuerdo con esto, nuestro deseo de recibir va a recibir una cierta forma de otorgamiento. Entonces, de acuerdo con esto, podemos entender en qué estado nos encontramos con respecto a Ensof. Pregunta, en realidad nosotros estamos en la preparación. Rabbi dice, nosotros estamos en el tiempo de preparación, eso es correcto. Petach Tikva 12. ¿Qué hay en la fase 1 que puede identificar al dador? Rabbi dice, en las 4 fases de la luz directa, la fase 1 siente la influencia que recibe de la raíz. Y también el deseo de recibir, en la fase 1 siente que se encuentra todo bajo el dominio de la raíz. Pregunta, ¿por qué no se anula ante la luz? ¿Por qué Rabbi dice no se anula? Porque no tiene un deseo para anularse. Tiene deseo de anularse, pero no a partir de sí mismo, sino que el deseo no está terminado. No ha llegado a su fin. Petach Tikva 24. ¿Por qué aquel que tiene alcance espiritual sigue ascendiendo los grados espirituales después de que el cuerpo muere? Rabbi dice, yo no sé a qué se refiere que el cuerpo se muere, porque el cuerpo material no determina nada. El cuerpo es únicamente el deseo de recibir, que cuando se anule, es decir, que hizo la restricción y no participa, no utiliza la luz con la intención, con el fin de recibir, eso se llama que se deshizo de su deseo de recibir y trabaja con el fin de otorgar. Este amigo está confundido todavía, el que pregunta. Pregunta 98. ¿Cuáles son las dos luces? ¿Cuáles son las dos luces contenidas en cada ser emanado? Respuesta, luz de Jochma y luz de Hasadim. La medida que la criatura quiere recibir, entonces ilumina la luz de Jochma. La medida que quiere otorgar, ilumina la luz de Hasadim. Si ya llega a las correcciones, tiene el deseo de otorgar, que eso es la luz de Hasadim, y ahí dentro de la luz de Hasadim se expande la luz de Jochma. Con respecto a la luz de Jochma y luz de Hasadim, ¿tienen que ser equivalentes o tenemos que preferir una luz por encima de la otra? Rabbi, si nosotros tenemos que anhelar, tener con certeza la luz de Hasadim, porque con eso estamos dirigidos al Creador, nos encontramos en la cualidad de otorgamiento. De acuerdo con eso, podemos recibir con el fin de otorgar dentro de la luz de Hasadim, que también se expanda allí la luz de Jochma. Petach Tikva 35. Buen día, Rav, buen día, Klimunde. ¿Cómo la luz directa llega a la luz de Hasadim y la luz de Jochma? Otra vez, repetir la pregunta. ¿Cómo de la luz directa se llega a la luz de Jochma y luz de Hasadim? La luz directa que llega del Creador es luz. Y después, de acuerdo a las vasijas de las criaturas, nosotros distinguimos si las vasijas son vasijas que pueden trabajar únicamente en otorgar con el fin de otorgar, que ahí se expande en ellas la luz de Hasadim, y en recibir con el fin de otorgar se expande en ellas la luz de Jochma.
El Creador llega una luz simple, luz directa. Y la criatura, de acuerdo a la potencia del Kli, la intención del Kli, esa luz distingue entre la luz de Jochma y la luz de Hasadim. Pero no es que llega así el Creador. Solamente la criatura clarifica la relación del Creador a él y la relación de él hacia el Creador, y entonces determina en qué va a estar lleno de la influencia del Creador, o con la luz de Hasadim o incluso con la luz de Jochma. Kiev 1. Дорогой Раф, я хочу немножко понять, что значит ощущать свет Хасадим и свет Хохма. Quisiera entender un poco más qué es sentir la luz de Hasadim y la luz de Jochma. ¿Qué es sentir luz de Hasadim? Si la criatura se encuentra con la intención de otorgar, únicamente otorgar con el fin de otorgar, entonces siente al Creador. Eso se llama que se llena del Creador con la luz de Hasadim. Si la criatura aparte puede recibir del Creador, eso se llama otorgarle al Creador en la forma de una acción activa. Se llama que recibe del Creador para otorgarle contento al Creador. Pregunta, ¿soy yo que siento de acuerdo con mis acciones en la decena, o es una sensación general que tiene que haber? Rav dice, el individuo, un solo hombre. El individuo. Cuando yo hablo, le hablo a todos. Por eso, inclusive, si vos entendiste de la mitad de la frase, tenés prohibido interrumpirme, porque yo se lo explico a todos. Тут понятие создания, а чем отличие его от творения? ¿Cuál es la diferencia entre el concepto Yetzirah y el concepto de Bria? Rav dice, hay muchos nombres del deseo. Recibir depende en qué estado se encuentra, en qué grado con respecto al Creador se encuentra. Nosotros ya lo vamos a definir. Por ahora, estos nombres no están definidos de forma exacta. Bielorrusia. ¿Cómo se siente la luz de Jochma a la criatura? Que nosotros lo sentimos en la medida que no llegamos a recibir con el fin de otorgar, entonces no lo sentimos. Antes que la criatura, después de la restricción, antes que la criatura hace sobre sí mismo la restricción, no puede relacionarse con el Creador. Si él hace sobre sí mismo una restricción y se compromete que todas sus acciones sean únicamente para otorgar de vuelta en regreso al Creador, así como el Creador le otorga a él, entonces mide hasta cuánto que puede llevar a cabo su acción de otorgamiento con respecto al Creador, y en esa misma medida de aviut que decide, recibe con el fin de otorgar o otorga con el fin de otorgar, y con eso llega a la equivalencia con el Creador. Antes de recibir con el fin de otorgar, ¿no se siente la luz de Jochma? Cierto. Bulgaria 1. Можно сказать, что ощущение света Хасадим — это мое отношение к товарищу или к Творца? Pregunta, ¿se puede decir que la sensación de la luz de Hasadim es mi relación con el amigo? Desde el amigo hacia el Creador. Dice, la luz de Hasadim es la luz de la corrección de la creación. La luz de Jochma es la luz del propósito de la creación.
¿Hasta cuándo que yo puedo desarrollar la luz de Hasadim? De acuerdo con esto, puedo recibir en la luz de Hasadim también la luz de Jochma. Italia 3. Grazie Rav. Che differenza c'è tra Havaya e tutti gli altri nomi santi? ¿Cuál es la diferencia entre Havaya y el resto de los nombres santos? No sé por qué usted no escuchó, Rav, pero él preguntó cuál es la diferencia entre el nombre Havaya y el resto de los nombres santos. El nombre Havaya es el nombre general de todos los nombres. Yud Kei Vav Kei. Son 4 grados del deseo de recibir que se expanden de la luz, que se extienden de la luz. Y todo el resto de los nombres son expresiones particulares de estos 4 grados. Pero Havaya es como el esqueleto de toda la estructura que la luz superior creó en el deseo de recibir. Por eso, en todos lados donde nosotros queremos llamar al Creador, denominarlo, nosotros escribimos Yud Kei Vav Kei, el nombre de Havaya, porque no tiene expresión, porque no es un kli, son solo signos que así actúa la luz sobre el deseo de recibir para revelar el deseo de recibir fuera del Creador. Pero después nosotros necesitamos un agregado de nombres, es decir, más acciones por parte del deseo de recibir de todos sus 4 grados. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, 1, 2, 3, 4. Que entonces podemos expresar la influencia de la luz sobre el deseo y la reacción del deseo con respecto a la luz, que esta es toda nuestra ocupación, la conexión entre el Creador y la criatura. ¿Está bien? Bueno. Gracias. Pregunta 99. ¿Por qué la luz de Hasadim es inferior a la luz de Jochma? ¿Por qué la luz de Hasadim es inferior a la luz de Jochma? Respuesta 99. Porque se extiende con la intensificación del deseo del emanado. Y siendo que el emanado todo el tiempo está bajo los deseos del deseo, las fuerzas del deseo de recibir, y acá tiene que hacer acciones de el deseo de otorgar, y no tiene estas fuerzas, entonces por supuesto que la luz que despierta es muy inferior a la luz de Jochma que llega del Creador. Pero al fin y al cabo llegamos a un estado en que la luz de Hasadim va a ser equivalente a la luz de Jochma. La criatura va a llegar a un estado en que es completamente semejante al Creador, y entonces ambos van a estar en un abrazo, en un otorgamiento mutuo. Pregunta 100. ¿Cuándo se completa la vasija de recepción? ¿Cuándo se completa la vasija de recepción? Respuesta 100. Cuando aparece la fase 4 del deseo, que es el gran deseo de recibir. Después que estas 4 fases salieron a la luz, que estas 4 fases salieron de la luz superior, se puede decir que se reveló por completo todo el cli de recepción, pero lo principal es la 4ª fase. Pregunta 101. ¿Cuál es la diferencia entre uno que recibe en su interior y uno que recibe por fuera, como en Ensof? Otra vez, ¿cuál es la diferencia entre uno que recibe en su interior y uno que recibe por fuera, como en Ensof? Respuesta 101. Aquel que recibe en su interior solo puede mantener dentro una cantidad limitada de luz, debido a la limitación de la vasija. Al recibir al exterior, la vasija no limita la luz que lo contiene y está sin una ración. Otra vez, ¿cuál es la diferencia
entre uno que recibe en su interior y uno que recibe por fuera, como en Sof. Respuesta 101. Aquel que recibe en su interior solo puede mantener una cierta cantidad limitada debido a la limitación de la vasija. El que recibe el exterior, la vasija no limita la luz que contiene y está sin una ración. Digamos, la luz circundante, no lo podemos medir, está alrededor del Kli, pero la luz que está dentro del Kli pasa por un cálculo. Restricción, pantalla, luz retornante sobre el deseo que actúa, también actúa sobre la luz que entra al deseo de recibir y llena el deseo de recibir de acuerdo a una cuenta de Rosh, Toch, Sof. Así es como nosotros lo medimos. Y esa es la diferencia entre la luz recibida fuera del Kli, llamado circundante, y hay muchos nombres y muchas formas de la luz que aparecen alrededor del Kli, alrededor del deseo, y la luz que entra dentro del deseo de acuerdo a la cuenta. Eso ya es luz interna y todo el Naranjai que está ahí. Y todo tipo de discernimientos, muchos discernimientos. Tel Aviv 4. ¿Qué significa que reciben fuera de sí? ¿Cómo se siente el Kli o no se siente? Rav dice, hay formas de la recepción de la luz llamadas como la luz retornante. ¿Qué es luz retornante? ¿Se la recibe o no se la recibe? Entonces hay vasijas que son internas y vasijas que son circundantes. Ya vamos a aprender de eso. En la próxima parte del test lo vamos a aprender. Y así lo vamos a definir. ¿Se puede otra pregunta? La luz de Jochma es la causa del despertar de la luz de Hasadim. Es lo que despierta la luz de Hasadim. Dice, bueno, se puede decir que de forma general sí. ¿Cómo sucede? ¿Qué hay entre uno y el otro? ¿Qué pasa entre la luz de Jochma que se revela y después que se despierta la luz de Hasadim? Todo lo hablamos a partir de la criatura, no hablamos de un costado, de un lugar, no se sabe. Lo hablamos únicamente con respecto a la criatura, lo que se revela de esto hablamos. Entonces, si se revela la luz de Jochma con respecto a la criatura, de acuerdo con esto, la criatura sabe que hay creador y que la luz le influye. Creó el deseo y aparece con respecto al deseo. Entonces, la criatura que se revela, le queda claro que lo hace porque el creador lo despierta y entonces ahora tiene que pensar. ¿Acaso está de acuerdo con el despertar al creador, el deseo de recibir que quiere recibir? ¿O qué puedo hacer con esto? Algo diferente. Yo hago algo diferente fuera de que el creador me despierta. ¿Acaso eso es correcto? El creador quiere que yo reciba. Despierta en mí el deseo de recibir. ¿Por qué hago una restricción? Y no quiero recibir. ¿Qué quiero hacer? Una acción en contra del creador. Que él no me despierta eso de forma directa. Entonces la criatura hace cuentas. Por eso toda esta sabiduría se llama la sabiduría de la recepción, la Kabbalah. ¿Cómo recibimos del creador de acuerdo a nuestro deseo? De acuerdo a las intenciones e influencias que despierta en nosotros. Y así estamos con las cuentas de recibir, otorgar, por qué y de qué forma, etc. Pregunta: ¿puede haber una situación que hay un despertar por parte del creador de la luz de Hasadim y no de la luz de Jochma? Nuestro deseo de recibir reacciona a la luz de Jochma. Y solo a partir de él tenemos que reaccionar. Rav dice, nosotros recibimos la fuerza de recibir y de otorgar, que eso actúa
de acuerdo a nuestras intenciones, que son la luz de Hasadim, que eso ya sucede con la luz de Hasadim. Ya vamos a hablar de eso. Niv, ¿qué son las sefirot de círculos? ¿Qué son las sefirot de círculos? Respuesta 102. Cuando no hay distinción entre arriba y abajo en las 4 fases del deseo, se les considera como 4 círculos, uno dentro del otro, como pieles de cebolla. Dice, cuando se revela únicamente causa y consecuencia entre las fases, entonces se puede llamar círculos. Cuando se revela la viut que hay en cada fase, entonces se revelan uno después de otro, no como causa y consecuencia, sino como la viut que tienen. Entonces se llama yosher, kav, línea. Kuf Gimel. 103. ¿Por qué los grados en círculos no se consideran uno debajo del otro antes de la aparición de la línea? Otra vez, pregunta 103. ¿Por qué los grados en círculos no se consideran uno debajo del otro antes de la aparición de la línea? Respuesta, porque la restricción no ocurrió debido a la inferioridad de la disparidad de forma. Dice, por eso, a pesar de que salieron uno tras el otro, no se llama que este está arriba y el otro abajo. La diferencia entre los grados. Aunque salgan, pero salen de forma causa y consecuencia. Causa y efecto. Este es primero y esto es después. Pero no que este es más y el otro es menos, sino que esto viene antes y esto viene después. Si es antes y después, son círculos. Si es más arriba, uno más arriba del otro, eso ya es línea, son grados realmente. ¿Está claro? Bueno, continuamos. Pregunta, no se entiende que tiene que ver la restricción. Si los grados están antes, los círculos son antes de la restricción. También antes y también después, no importa. Todo depende de la causa. ¿Por qué salen los círculos o la rectitud? La rectitud sale de acuerdo a la viut, al grosor. Y los círculos salen de acuerdo a causa y efecto. Pregunta, ¿qué tiene que ver que la restricción no ocurrió debido a la inferioridad? Parece porque la restricción no sucedió por la inferioridad, sino porque quiere la equivalencia de forma. Todavía no había inferioridad. ¿Qué tiene que ver eso con causa y efecto? ¿Qué es lo que está escrito que estás preguntando? ¿Por qué los grados en círculos no se consideran uno debajo del otro antes de la aparición del círculo? La respuesta, porque la restricción no ocurrió debido a la inferioridad y la disparidad de forma. Sí. Entonces, yo pregunto, ¿qué tiene que ver que la restricción no ocurrió debido a la inferioridad y la disparidad de forma? Con eso que los grados no se disciernen como uno debajo del otro. Uno depende del otro, dice Rav. ¿Por qué? איך יוצאות המדרגות? המדרגות בעיגולים? כן. ¿Cómo salen los grados? Los grados en los círculos como causa y efecto. Por eso no hay inferioridad, porque ningún grado siente que está en inferioridad con respecto a otro discernimiento que está fuera de ella. No siente eso, no hay diferencia. Pero cuando hay diferencia, entonces actúan
a partir de la diferencia. Pregunte, ¿cuándo empieza la diferencia? Cuando llega la línea. La línea llega a partir de la disparidad. Era parte de las 4 fases de luz directa, causa-efecto, causa-efecto. Realizan todos círculos, incluyendo la restricción. Dice, sí, después de la restricción se hizo el espacio vacío y la llegada de la línea con respecto al espacio construye grados, uno debajo del otro, no causa y consecuencia, sino uno debajo del otro. Eso en general solo tenemos en la mente que la causa y consecuencia, digamos, viene uno debajo del otro, pero no es así. Hay maldad en el deseo de recibir por la naturaleza de su creación. ¿Hay maldad en el deseo de recibir por la naturaleza de su creación? Respuesta: no hay ninguna falta en él por la naturaleza de su creación, ni aparecería en él si no hubiera sido restringido. ¿Hay maldad en el deseo de recibir por la naturaleza de su creación? La pregunta es, ¿el deseo de recibir es malo? ¿Se puede decir el creador que creó el mal? Respuesta 104. No hay ninguna inferioridad en él por la naturaleza de su creación, ni aparecería en él ninguna inferioridad si no hubiera sido restringido. Y la restricción es a partir de que la criatura quiere llegar a la equivalencia de forma. Con esto terminamos la primera parte del Talmud de Sefer Sefirot. Continuamos mañana con la segunda parte. Espero que así pasemos la mayor cantidad de partes. Vamos a tener así una impresión. Cada parte que sigue vamos a tener que utilizar el material de la parte anterior y así vamos a avanzar. Lo único, hay que encontrar un lugar donde nosotros podemos igualmente no dejar los artículos. Los artículos de Baal Sulam y Rabash. Baal Sulam, hay artículos que nosotros no hemos leído juntos. Conviene que los estudiemos. Ustedes tienen que pensar, quizás tenemos que considerarlo juntos, cómo organizamos nuestros tiempos, como ustedes quieran, como ustedes piensan. Escriben al directorio, al responsable de los idiomas, de acuerdo con eso vamos a decidir cómo combinamos los artículos de Rabash y Baal Sulam. Ahí hay largos artículos pesados junto con el estudio de las 10 Sefirot, con el test. Pero conviene que lo dividamos. Ahora tenemos más preguntas, pero yo tengo que preguntar a las mujeres. Lo siento. Ladies first. Mujeres primero. ¿Acaso alcanzamos la luz de Hasadim antes de la luz de Jochma? Rav dice, no se puede. Nosotros construimos la luz de Hasadim antes de llegar a recibir la luz de Jochma. Pero la luz que llega del Creador es la luz de Jochma. Pero la respuesta, la reacción del Kli construye la luz de Hasadim. Turquía 2, con respecto al 94. ¿Qué significa que la corrección y la corrupción de un asunto sucede únicamente en este mundo?
solo en la cuarta fase del deseo de recibir que llega el Kli a un deseo completo, aunque está lejano del Creador, se revela en toda su necesidad. Ahí puede realizarse la corrección. Y cuando se realiza el llenado, ahí ese es el fin de la corrección. El deseo de recibir en su forma final y su llenado en su forma final puede existir únicamente en este mundo. Y eso se llama el final de la corrección. Entonces, ¿qué es este mundo? ¿Qué es lo que eso nos dice en el camino? Ahora dice, este mundo no es lo que nosotros sentimos, es la cuarta fase del deseo de recibir que se revela de forma completa. ¿Qué es la revelación de los nombres santos? ¿Cuál es el significado de los nombres santos en nuestro trabajo? Lo dice, la luz superior que se revela, el deseo de recibir, equivalencia de forma entre la luz y el Kli, le permite al deseo de recibir al Kli una forma de luz. Y eso se llama la revelación de los nombres santos. El nombre es las 10 sefirot Yud Kei Vav Kei. Esa es la revelación de la luz. Eso se llama que la luz, que ese nombre es santo porque trabaja con el fin de otorgar. Moscú 4. No queda claro por qué la forma se llama forma y no cualidad. צורה זה נקרא אותה צורת הקבלה, צורת הכלי, איכשהו מסודר. No sé a qué se refieren. Forma es la forma de recepción, la forma del Kli, como está organizado con su corrección. Eso se llama forma. Moscú. La forma de otorgamiento. ¿Qué es la forma de otorgamiento y cómo se expresa en mi decena? En la medida que cada uno se restringe su deseo de recibir y quiere y piensa cómo ayudarle al amigo a llenarse con la luz superior. Es decir, cómo ayudarle al amigo a llegar al deseo de otorgar. Eso se llama el trabajo de cada uno. Cómo nosotros, cada uno se incluye en los demás, en eso que les ayuda a todos a estar en el deseo de otorgar. Odessa 1. ¿Acaso cuando la persona llega al otorgamiento puede determinar en la mente y en la emoción en qué grado se encuentra? Porque sí, por supuesto, únicamente. Última pregunta. El test. Kli interno es la decena, Kli externo es todo lo que no logré conectar a la decena. Repetí. ¿Acaso el Kli interno es la decena? El Kli externo es todo lo que no pude conectarle a la decena. Dice, sí, se puede decir así. ¿Listo? No. Preguntas con respecto a la pesadez del corazón. Bueno, tráelas. ¿Qué vamos a hacer? Mujeres. De la primera parte. ¿Qué es lo que puede hacer una decena cuando se siente en descenso? Si la decena completa se siente en descenso, en caída, no tiene lo que hacer. Si tiene que pedir que cada uno se ayude al otro y que el Creador se apiade de ellos, no hay fuerza para dirigirse a otras decenas que le ayuden a esta decena,
Entonces, solo lo que cada uno lo determina entre ellos, que ellos se chequean a cada uno y no permiten que la decena se caiga. Solamente eso es lo que puede ayudar. Latín 13. ¿Acaso, antes de que una amiga pida ayuda de forma explícita, se puede intervenir en la decena y tratar de ayudarla? ¿Cómo estar con fuerzas cuando una amiga está en descenso? Hay que tratar de chequear estas cosas y medirlas y de acuerdo con eso, de acuerdo con eso avanzar. Acá no hay lo que hacer, no hay así milagros. En la medida que estén conectadas entre ustedes, van a poder ayudar una a la otra y así salvarse. Por eso el Creador rompió el cli para que esté la posibilidad de que nos conectemos y que podamos salvarnos de este estado tan bajo. Pregunta de Alemania. Si me encuentro en un descenso que incluso mi grupo local no me ayuda, entonces ahí tengo que dirigirme al grupo central de Petah Tikva. Rabbi, alguien tiene que ser responsable por la decena que está por fuera de la decena. Dicen que son los responsables de los idiomas. Ustedes vean si tienen a quién recurrir. Si no, hay que organizarse y que haya. Y de esta forma, ustedes van a poder llegar a un estado en que van a recibir ayuda. Y si no hay una persona que está por encima de ustedes, que es capaz de darles una ayuda, eso no es bueno. No es que ustedes todo el tiempo tienen que recurrir a él, pero él tiene que estar. Tiene que estar. Esa persona tiene que estar. ¿Acaso una persona que está muerta tiene que simplemente fluir hasta que la situación cambie? Rab dice, si la persona se siente que está muerta, no tiene posibilidad de hacer nada, salvo acercarse a los amigos y adherirse a ellos sin fuerza, porque no tiene, sin mente, porque no tiene, sino todo el tiempo estar en sus manos. Lo que ellos hacen, él también puede hacerlo porque ellos le van a dar esa fuerza de la adhesión. Hay otras dos preguntas, Ram. Pregunta de Odessa. Hace unos días usted nos recomendó al Cli Mundial elegir una decena ideológica que conduzca al grupo. ¿Cuáles son los criterios que tengo que mirar a esos amigos? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Rab dice, no sé, todavía no abandonamos esta misión y ustedes todavía no me contestaron y durante el tiempo se va a aclarar más y más. Nosotros vamos a volver a esa pregunta. Última pregunta. Ya se puede terminar, Rav. No hay más. Bueno, listo. Mujeres, muchas gracias. Ustedes no entienden hasta cuánto que ustedes ayudan y nos llenan la clase y nos dan fuerzas. Y es una fuerza leal. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo en nombre de todos los hombres, pero primero en mi nombre.
¿Qué tenemos, Niv? ¿Tenemos anuncios? Sí, primero estaba la pregunta de los hombres, quizás Odessa quería preguntar. Sí, vi a Odessa. Да, Раф, действительно вопрос в Одессе по выбору идеологической десятки, потому что я не знаю, как приступить. Pregunta con respecto a elegir la decena ideológica. No sé cómo comportarme porque hasta el lunes hay que elegir. Y quizás, como los cabalistas hicieron, ¿cuál es la raíz de esta acción? Decena ideológica. ¿Quién te dijo que hay que hacerla? ¿Quién hace eso aparte de Odessa? Yo no entiendo. Sí, Niv. La semana anterior tuvimos una clase acerca de esto y usted nos recomendó que cada amigo y amiga elijan 10 nombres de hombres y de mujeres, que se mandó una encuesta a todos. Cientos de amigos lo hayan respondido a esta encuesta y hasta el lunes pedimos a todos que contesten este cuestionario. Vamos a concentrar las respuestas, vamos a presentar al Rav y van a haber un montón de preguntas que se despiertan, como dicen los amigos, que también esas preguntas concentramos, vamos a presentar las preguntas y también los resultados y de ahí vamos a avanzar. Para decir, bueno, vamos a determinar un tiempo que vamos a ocupar de eso. Tengo que entrar en eso emocionalmente. No puedo contestar así a las cosas porque todo tiene que ver con el trabajo en las decenas, en nuestra gran familia. Yo no puedo así estar en esto. Hay que sentir, incluirse en esto. Vamos a determinar los tiempos. Si ustedes ya han terminado las clarificaciones, entonces vamos a determinar un tiempo, vamos a incluirnos en esto, nos metemos en eso. Entonces podemos determinar algo. Rehovot. Me cuestiono si usted podría incluir los estudios más cartas de Rabash y de Baal HaSulam. Rabbi dice, tienes que escribirlo a los organizadores de la clase. Hoy hablamos de eso, que tenemos que combinar la segunda parte del estudio de Sefirot, que haya media hora o 3/4 de hora que tenga que ver con la lectura de artículos y cartas de Baal HaSulam y Rabash. Florida. Yes, thank you, Rav. We're speaking about the lines and the circles. This course hablamos de líneas y círculos. Creates the line. Is this considered an interruption? La viut que crea la línea se considera que cada uno construye el próximo círculo y así. Rabbi dice, no, lo vamos a aprender eso. No hay una respuesta inequívoca. Vamos a terminar. Tenemos un anuncio. El anuncio es, amigos y amigas, recordamos a todos que el cuestionario con respecto a la decena ideológica se envió a todos en todos los idiomas. Pedimos a todos llenar el cuestionario hasta el próximo lunes. El cuestionario es para cada amigo y amiga que lo llenen de forma personal. De 10 a 10:30, conceptos básicos de la Kabbalah con el Rav Lightman. El tema de hoy, el alma de Adam Rishon. Y 6:30, 7:30, la reunión de amigos, el camino a un solo corazón. Gracias a todos y buen día. Canción. प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा अक्सर मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा Together we grow light
soul. The spark of the flashes, ego is turning to ashes. In lessons with friends, we discover his hand. No lies on the path, I promise I'll cover your back. When we pray for our connection, we can hear his call. We are following one goal, we are ready to go. When we step into the light, about reason so high, together we can fly above the sky. साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा। साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा। Together we grow, light awakens our soul. The spark of the flashes, ego is turning to ashes. When we step into the light, about reason so high, together we can fly above the sky. साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा। साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा। साथ ही साथ में मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा। साथ ही साथ में मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा।